Seguidamente será una exposición detallada del caso Chevron a cargo del doctor Gustavo Domínguez, quien es asesor en temas de desarrollo internacional, relaciones internacionales, desarrollo del sector privado, políticas públicas, organismos no gubernamentales, y actualmente se desempeña como consultor político para la Embajada de Ecuador en Washington. Por favor, tomar en cuenta que después de la exposición vamos a tener un espacio para las preguntas y respuestas del público. ¿Sí? Doctor Domínguez, por favor. Buenas noches, les agradezco muchísimo su presencia y quiero hacer una aclaración, no soy doctor, soy economista, pero efectivamente he estado involucrado en estos temas desde hace muchísimo tiempo y he tenido la oportunidad de profundizar e investigar y conocer mucho sobre la situación y la realidad del caso Chevron con Ecuador. Entonces, creo que es muy importante, como decía el cónsul, que es necesario hacer patria. Pero para hacer patria es extraordinariamente importante educarse, conocer, aprender, saber para poder opinar y defender realmente con justicia los puntos de vista que uno quiere defender sin fanatismos. En el caso de la compañía Chevron y Ecuador, pues este es un caso que ha trascendido la política interna, que ha trascendido los temas de políticas regionales para convertirse en un caso de estudio global, en un caso que abarca una cantidad de conceptos y una cantidad de problemas que el mundo no ha estado preparado para poderlo solucionar con facilidad. Entonces tenemos así, como decía el embajador Lazo, pues uno de los temas más importantes, el tema de los derechos humanos, la ética corporativa, cómo las corporaciones tienen que comportarse cuando entran a un país con sus poblaciones, pero va mucho más allá de eso. ¿Cuáles son las opciones que tienen los estados, que tienen los gobiernos para poder emitir políticas públicas para cuidar efectivamente a la naturaleza, para cuidar a sus ciudadanos, para cuidar la salud de sus ciudadanos? ¿Cómo los tratados bilaterales de inversión y qué permiten los tratados bilaterales de inversión para dentro de la soberanía de los gobiernos para que los gobiernos puedan tomar este tipo de decisiones? Entonces, efectivamente, el caso Chevron con Ecuador es un caso que va mucho más allá de los temas simple y sencillamente judiciales, de los temas jurídicos o de temas básicamente políticos. Entonces, la importancia que se le está dando, que el gobierno ecuatoriano le da al tema, básicamente está en el hecho de que es indispensable que los ecuatorianos conozcamos y sepamos diferenciar cuáles fueron las circunstancias, cómo nace el problema y cómo se ha derivado esa problemática y cómo se está tratando de resolver esa problemática. Es importantísimo manejar dos fechas distintas, dos sets de fechas distintas. En las primeras, digamos, que es cuando nace la relación del Estado ecuatoriano con la empresa Texaco, que luego pasa a Chevron compra Texaco a comienzos de los años 90. Entonces, en el año 1964, pues Texaco pasa a formar parte del consorcio con una compañía que se conocía como Texpec. En el año, perdón que no alcanzo a ver bien desde aquí las fechas exactas. En el año 1965, Texpec asume el rol de único operador del consorcio. Eso significa que Texaco era la única empresa que operaba y hacía absolutamente todas las cuestiones técnicas y operativas que demandaban el hecho de la extracción y distribución del petróleo en la región amazónica. En el año 1974, la compañía estatal, en esa época CEPE, compra el 25% de las acciones del consorcio, pero no pasa a participar de lo que se llama el acuerdo de administración, el acuerdo operativo y de administración del consorcio. En el año 77, el Estado, la compañía estatal, también vuelve a comprar el 37.5% de las acciones, lo que significa que pasa a ser accionista del 62.5% del consorcio. Petroecuador pasa a ser propietaria del 62.5% del consorcio, pero sin embargo no opera la parte técnica de los pozos petroleros. Sigue encargado Texaco. Recién en el año 1990 Texaco deja
de ser el operador y pasa la operación ya a mano, ahora sí, de Petroecuador. Y en 1992 termina la concesión y Texpec se retira del país, Texaco se retira del país. Entonces es importantísimo entender que durante estos casi 25 años de explotación en un área de alrededor de 500.000 hectáreas en la Amazonía ecuatoriana, Texaco fue el único operador, el único que técnicamente era el responsable efectivamente de sacar el petróleo, de hacer las remediaciones y de mantener la naturaleza de la forma como inicialmente la encontraron. Pasemos al siguiente. Entonces, estos 25 años generaron en uno de los casos de mayor abuso al medio ambiente de la historia mundial. Un poco escogido hacer esta presentación a través de PowerPoint justamente para darle la forma a esta presentación de que sea un poco más de explicación del caso, más allá de que sea un simple discurso en el que a veces oímos simple y sencillamente muchas cosas, pero nos desenfocamos por el orden de cómo se van diciendo las cosas. Entonces, dentro de estos 25 años, Texaco pues firma el contrato, como decía, con el gobierno de Ecuador para extraer petróleo en el oriente, siendo el único operador hasta 1990. La American Petroleum Institute en 1963 emite un manual para las técnicas de remediación que se deberían utilizar en los casos de cómo se llama, de producción petrolera. Texaco ignora las recomendaciones a pesar de que ellos mismos habían patentado unos años antes lo que se consideraba la técnica de punta en el mundo. Es decir, Texaco no utiliza su técnica justamente con el objetivo de tener mejores ganancias y mejores utilidades. Por favor, sigan el anterior. La forma como se hacía la remediación, digámoslo así, si se lo puede llamar de esa forma, era que existían tuberías que sacaban el material tóxico que salían de los pozos petroleros y los depositaban directamente en los ríos y las vertientes. Texaco operó y perforó 356 pozos petroleros y abrió cerca de 1.000 fosas. Se estima que derramó alrededor de 377 millones de barriles de agua producida, equivalentes a 12 billones de galones o 46 billones de litros. Efectivamente, esta cantidad es superior a lo que pasó con el Exxon Valdez, pero Chevron siempre alega que lo que pasó con el Exxon Valdez fue en un día, 2 días, y esto pasó en el transcurso de 25 años. Entonces, ese es un punto también importante de entender, que efectivamente las cantidades son mucho mayores, pero fue en el transcurso de los 25 años. Como resultado de esto, pues la selva amazónica sufrió un severo daño ambiental en una zona de 500.000 hectáreas. Ahora sí vamos al siguiente. Esta relación de 25 años ha generado dos tipos de litigios con la compañía Chevron. La primera, que es de carácter básicamente privado, y de donde se derivan los casos Aguinda, que fue el primer caso de ciudadanos ecuatorianos amazónicos que deciden demandar a la compañía y lo hacen en la Corte de Nueva York. Luego tenemos el caso Lago Agrio, ya vamos a ir viendo cada uno de los casos en un poquito más de detalle, y el caso Rico, que ustedes deben haber oído, pues que está actualmente está en la Corte de Nueva York, en el segundo circuito de Nueva York. Y en el lado del Estado, con el Estado ecuatoriano, han existido tres casos. El primer caso, que fue en Nueva York, el segundo caso, que ya fue el primer arbitraje internacional, que ya se terminó, y el último, el que está vigente en este momento en La Haya, que es el segundo arbitraje, que se conoce como caso Chevron 3. Las fechas claves de estos eventos jurídicos, digámoslo así, fueron de 1993 al año 2002, el caso Aguinda, que fue aquí en las Cortes de Nueva York. El caso Lago Agrio, como ustedes conocen, pues que comenzó luego de que el caso Aguinda fue descartado en las Cortes de Nueva York. Regresó los ciudadanos ecuatorianos, decidieron demandar en Lago Agrio,
y en este momento, como ustedes saben, acaba de producirse el fallo de la Corte Nacional y estamos esperando a ver si Chevron apela para que la Corte Constitucional conozca sobre el fallo. En el año 2004 hasta el 2009, el caso de Nueva York, que ya vamos a hablar un poquito más en detalle sobre este caso, del 2007 al 2011 se produce el primer arbitraje y el 2009 al presente es el arbitraje de La Haya, que es el que le vamos a dar un poquito más de énfasis al final de la presentación. La siguiente. El caso Aguinda lo que es básicamente una acción realizada por los residentes afectados de la región amazónica contra Texaco. En el caso Aguinda, como les explicaba, es uno de los 3 casos que derivan de una acción privada. Es decir, son los ciudadanos afectados y no el Estado ecuatoriano el que participa en la demanda contra la compañía Chevron. Los demandantes buscaban compensación por daños y perjuicios ocasionados por la operación de Texaco, protección judicial para poder remediar la polución y contaminación producida en su medio ambiente, en el medio ambiente de la selva amazónica, y compensación por los daños personales y a la propiedad ocasionadas por la contaminación. Eran básicamente los 3 puntos que la acción emprendida por los ciudadanos ecuatorianos con el caso Aguinda en Nueva York pretendía. Pasemos al siguiente. En agosto del 2002, es decir, casi 10 años después de búsqueda de justicia, la Corte de Nueva York finalmente falla a favor de la tesis de Texaco, de Chevron, quienes insistieron a los jueces, al juez estadounidense, que el caso debería ser ventilado en el Ecuador. Y efectivamente, la Corte en Nueva York finalmente decide, a pedido de Chevron, desestimar en base a la tesis de Forum No Convenience, que ya voy a explicar un poquito de qué se trata, confirmando que el lugar correcto para continuar el proceso eran las Cortes de Ecuador. Forum No Convenience significa que el foro donde debe ser discutido jurídicamente un caso no pertenece a donde ese caso ha sido presentado. Entonces, lo que la Corte de Nueva York determinó es que el foro correcto, debido a todo lo que había presentado Chevron, a todos los alegatos de Chevron y a todas las pruebas de Chevron, el foro correcto debía haber sido Ecuador. ¿Y en qué se basa el juez básicamente para determinar esto? El juez se basa porque Chevron presenta una serie de documentos legales certificando la capacidad de las Cortes ecuatorianas para continuar con el proceso, lo que ustedes pueden conocer aquí como affidavits. Chevron presenta alrededor de 20 affidavits de abogados quiteños, de abogados ecuatorianos, que certifican y le explican al juez que las Cortes ecuatorianas tienen la capacidad para poder cubrir el juicio y ser imparciales en su fallo. Pero la pregunta del millón aquí está: ¿por qué Chevron pelea durante 10 años para que el caso regrese a las Cortes de Ecuador? ¿Qué sabía Chevron que nosotros desconocíamos? Bueno, pues Texaco había dominado en las Cortes ecuatorianas, ganando la mayoría de casos que se habían presentado en su contra o los casos que ellos habían presentado en demanda. Chevron tenía un cuerpo de cabildeo extraordinariamente fuerte, con raíces muy profundas en el área política, en el área judicial, y tenía relaciones también con el sector militar que seguramente en este momento serían demasiado incómodas para la sociedad civil. Entonces Chevron efectivamente, durante los 10 años que lucha porque regrese la causa de Ecuador, seguramente pues conocía algo que el resto de ecuatorianos parece que desconocemos. Pasemos al siguiente. Ya regresando al caso de Ecuador, luego de que se desestime el caso en las Cortes de Nueva York, y en el que Chevron pues parecería ser que también creyó que, dado los 10 años de agotamiento jurídico, de agotamiento físico, de agotamiento intelectual, de agotamiento económico, los demandantes de la región amazónica pues no iban a insistir. Pero se equivocó. Y así es que en el año 2003, el siguiente por favor, así es como en el año 2003 los demandantes presentan
su demanda ante las Cortes del Lago Agrio, y los demandantes básicamente buscaban la misma remediación ambiental que en el caso Aguinda. Es decir, el cambio en su hipótesis, el cambio en sus argumentos son muy pequeños, son muy pequeños. En términos generales, lo que buscaban era la eliminación o retiro de las sustancias contaminantes que seguían amenazando el medio ambiente y la salud de los habitantes. Ellos decían, la remoción y el tratamiento adecuado y disposición del material contaminante y desechos que se mantienen en los pozos crudos de petróleo. Estos son los cerca de 1000 fosos que hablamos al comienzo. Es decir, Texaco perforó 356 pozos petroleros, pero adicionalmente generó entre 800, se estima que son entre 800 y 1000 fosas donde enterraban lodo tóxico, lodo con petróleo, y el agua con elementos tóxicos. La limpieza de los ríos, estuarios, lagos, pantanos, riachuelos naturales y artificiales que fueron contaminados. Durante 25 años, como les comenté al comienzo, hubieron estos grandes tuberías que conectaban directamente desde los pozos petroleros hacia los ríos, donde se desechaba todos estos líquidos tóxicos que eran emitidos por los pozos petroleros. Obviamente, pues los ríos se llevaban esta contaminación, iban contaminando en los estuarios, iban contaminando a su paso absolutamente todo lo que encontraban. En términos generales, la limpieza de terrenos, campos, sembríos, calles, caminos y edificaciones que puedan todavía estar contaminadas por los desechos de las operaciones de Texaco. Y finalmente, pedían el diseño e implementación de un plan de monitoreo médico. Entonces, estas fueron las demandas iniciales del grupo de demandantes del Lago Agrio. Es el 14 de febrero de 2011, es decir, 7 años después, y luego de alrededor de 7 jueces en el transcurso del proceso, el juez Nicolás Zambrano emite un fallo ordenando el pago por reparación. Y él hace el siguiente cálculo para que sea pagado por los siguientes rubros. Dice que 600 millones deben ser utilizados para remediación de aguas subterráneas. 5.396 millones, que es la mayor cifra de absolutamente todo el fallo, para la remediación de suelos. 200 millones de dólares para restaurar la flora, la fauna y la vida acuática nativa. 150 millones de dólares para implementar un sistema de agua potable en las áreas afectadas. Muchas de estas zonas no tienen agua potable y su vida dependía del agua de los ríos que estaba contaminada, que sigue contaminada. 800 millones para un plan de salud que incluya tratamiento potencial de cáncer. 100 millones para reconstruir las comunidades étnicas y culturales indígenas. Esto de aquí suma más o menos un valor de alrededor de 9.000 millones de dólares. El juez Zambrano genera adicional a este fallo un pedido adicional que se llaman daños punitivos y en el que le dice a Chevron que tiene 48 horas para disculparse, si no será duplicado el valor de la multa. Chevron no se disculpa y es por eso que ustedes manejan la cifra de los 19.000 millones de dólares. Pero esa cifra no es ese valor, o el daño punitivo, no es un valor que dentro de las leyes ecuatorianas pueda ser aplicado. Es por eso que la Corte Nacional de Justicia pues determinó que el fallo final debería ser por los 9.500 millones de dólares y no por los 19.000, eliminando esos 9.500 millones de dólares. Regrésame un segundito al anterior. El juicio, como les decía, fue ratificado en apelación, primero en apelación y luego en la Corte Nacional de Justicia, quien ratificó el fallo del Lago Agrio en lo sustancial, pero reversó los daños punitivos en noviembre 12 del 2003, ordenando a Chevron a pagar los 9.500 millones originales del fallo. En el 2004, este es el primer juicio en el que participa ya el Estado ecuatoriano. Es decir, es el primer juicio en el que Chevron demanda al Estado ecuatoriano y en el cual el Estado ecuatoriano tiene que defenderse. Recordemos que en los casos anteriores que les he explicado son juicios privados, entre actores privados, y el Estado ecuatoriano no ha intervenido en absolutamente nada
más allá del hecho de defender, como tiene la obligación de defender, a los ciudadanos ecuatorianos afectados. Exactamente lo mismo que hizo el presidente Obama cuando hubo el derrame en el Golfo, exactamente lo que hacen los presidentes de cualquiera de sus países cuando se producen este tipo de desgracias naturales, digamos, desgracias ocasionadas por derrames petroleros. Pero el Estado ecuatoriano no ha participado en absolutamente nada en los juicios privados. Lo que sí ha hecho el Estado ecuatoriano es participar en los juicios en los que el Estado ha sido convocado a través de sistemas de arbitraje. El primero de estos de aquí se presenta en la ciudad de Nueva York. Y Chevron demanda al Estado ecuatoriano bajo las reglas de la American Arbitration Association, básicamente contra Petroecuador y el Estado, la República de Ecuador. Chevron argumentaba que Petroecuador tenía el deber de arbitrar y que ésta había asumido la obligación contractual de indemnizar a Chevron por los costos y cualquier juicio derivado del juicio del Lago Agrio. Ellos se referían al convenio de finalización que se firmó en el año de 1995. Ecuador y Petroecuador iniciaron una acción en Nueva York para desestimar este arbitraje pedido por Chevron. El Estado ecuatoriano y Petroecuador argumentaban que ni Ecuador ni Petroecuador eran o podrían haber sido una parte de lo que se llama el Joint Operation Agreement, que es lo que les expliqué al comienzo. Durante los 25 años iniciales fue solamente Texaco quien manejaba las operaciones de la explotación petrolera. Sin embargo, que el Estado ecuatoriano, a través de su compañía estatal, pasa a comprar inicialmente el 25% y luego el 37.5% de las acciones, el hecho de que sea accionista del consorcio no implica que tenía responsabilidad en la operación. Chevron quiso presentarlo de esta manera con el objetivo, que luego veremos en el resto de los casos, involucrar a Ecuador en la culpabilidad de los 25 años de desastres que ocasionó Texaco en Ecuador. En junio de 2007, el juez de la Corte de Nueva York consideró que ni Petroecuador ni la República de Ecuador tenía absolutamente ninguna relación con el Joint Operation Agreement. Obviamente Chevron apela y en octubre 28 del siguiente año, esto es en el 2005, el segundo circuito rechaza la apelación de Chevron. Pero Chevron no se queda ahí. Chevron va más allá y propone el caso a la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia niega la petición de Chevron, la petición que, si no me equivoco, la llaman aquí writ certiorari. Estimada juez, si no me equivoco, ese es el nombre que se llama la apelación aquí en la Corte Suprema. La Corte Suprema le niega el derecho a Chevron y obviamente esto significa que favorece la tesis de Ecuador en el sentido de que ni el Estado ecuatoriano, ni la República de Ecuador, ni Petroecuador fueron partícipes de estos devastadores 25 primeros años de explotación en la selva ecuatoriana. Entonces, en junio del 2009, la Corte Suprema niega la petición de Chevron de reconsiderar la decisión de la Corte Inferior. La Corte Distrital concedió a Ecuador y Petroecuador la noción para desestimar el resto de reclamos de Chevron con base en que la Corte no tenía ya más jurisdicción bajo la ley de Foreign Sovereign Immunities. Es decir, la Corte le dice, señores, aquí ustedes ya no pueden continuar denunciando a Ecuador. Nosotros no tenemos jurisdicción. No contento con eso, pasemos a la siguiente página, no comienza con eso ya el primer proceso arbitral en el año 2006. En el año 2006, Chevron presenta una notificación de arbitraje bajo el Tratado Bilateral de Inversión Estados Unidos-Ecuador. También yo les comentaba al comienzo que este es uno de los grandes problemas que tenemos los países en vías de desarrollo. Los tratados bilaterales de inversión, especialmente con los Estados Unidos, son tratados extremadamente difíciles para los países pequeños y los países en vías de desarrollo de negociarlos en forma individual. Estos tratados lo que hacen normalmente es obviamente defender a las corporaciones
de los países inversionistas. Pero para defender a las corporaciones, estos tratados lamentablemente generan un sinnúmero de prácticas en el sistema jurídico internacional que finalmente terminan en temas de arbitraje, que inclusive impiden que los estados de manera soberana, como también les decía al comienzo, puedan tomar decisiones en cuanto a determinación de políticas públicas en temas tan importantes como salud, medio ambiente, vivienda, infraestructura, etc. Entonces, ese es el problema. El primer arbitraje que Chevron presenta está basado justamente en el acuerdo firmado por Ecuador 3 años después de que Texaco haya salido ya del país. Ecuador firma el acuerdo bilateral de inversión en el año 1995, cuando Texaco abandonó Ecuador en el año 1992. En este primer caso de arbitraje, Chevron alega que las Cortes de Ecuador habían violado obligaciones al no resolver 7 casos comerciales a comienzos de 1990. Aquí también viene una pregunta importante. ¿Qué pasó con esos casos? ¿Por qué las Cortes ecuatorianas no decidieron en el tiempo que deberían haber decidido? Porque estamos hablando de 1990, es decir, 16 años después, esas peticiones de esa época de Texaco, de una u otra forma, debieron haber sido resueltas, pero no lo resolvieron. Pero adicional a eso, Chevron también alega, por primera vez, luego de que peleó durante 10 años en la Corte de Nueva York, de que las Cortes ecuatorianas eran lo suficientemente justas y transparentes para regresar el caso Aguinda a Ecuador, y de presentar igualmente en el año 2004 otra petición en un juzgado de California, que también se demandó a Chevron por parte de unos ciudadanos ecuatorianos. Chevron también alegó forum no convenience y obviamente el juez de California también regresó el caso a Ecuador. Es decir, Chevron no en una ocasión y durante 10 años, sino en 2 ocasiones y durante más de 10 años alegó el tema de forum no convenience para regresar el juicio a Ecuador. Entonces Chevron alega, ahora sí, ya en el año 2006, cuando ya las cosas empiezan a cambiar en Ecuador, se empieza a dar un vuelco con la nueva constitución, con las nuevas, con absolutamente todos los cambios políticos en Ecuador, Chevron alega que las Cortes ecuatorianas son injustas y corruptas. Y cita específicamente para defender su posición el caso del Lago Agrio. Increíble pero cierto. Chevron pedía en este juicio $700 millones de compensación. Finalmente, en agosto del 2011, es decir, 5 años después, el tribunal falla a favor de Chevron parcialmente, porque solamente le concede $55 millones basado efectivamente en el hecho de que Ecuador no cumplió con sus obligaciones en el tratado bilateral de inversiones y también dentro de los procesos judiciales no cumplió en el hecho de resolver peticiones judiciales que habían estado durante más de 10 años en las Cortes ecuatorianas. Entonces le concede $55 millones. Pero sin embargo, es importantísimo, el tribunal determina que son 15 años de retraso para resolver un tema comercial, era efectivamente un quebranto del tratado, pero no encuentra que las Cortes ecuatorianas sean corruptas, injustas o que habían actuado en contra de Chevron específicamente. Es decir, esto realmente fue un mérito, un logro de la defensa ecuatoriana, en el sentido de que logra defender, explicar y ganar con su posición, ganar con su argumento la parte más importante del caso. Porque realmente a Chevron no le interesan los $55 millones. A Chevron lo que interesaba era que las Cortes encuentren a las Cortes estadounidenses, encuentren a las Cortes ecuatorianas corruptas, que encuentren que existe que sistemáticamente las Cortes ecuatorianas son corruptas, que existe intervención por parte del Poder Ejecutivo al Poder Judicial. Pero Chevron ha intentado todo y no ha podido demostrar que eso sea cierto. Entonces con eso venimos al segundo arbitraje, que es el conocido como Chevron 3,
y que Chevron lo presentó en La Haya y es el arbitraje que estamos en este momento. En septiembre del 2009, Chevron presentó una notificación de arbitraje contra la República alegando violaciones al tratado derivadas del litigio Lago Agrio. Es decir, ya aquí, por primera vez, se deriva su pedido de arbitraje de los temas del juicio del Lago Agrio. En el anterior, el arbitraje se basó en ruptura del acuerdo bilateral de inversión. En este caso ya el caso específico es el caso Lago Agrio. Primero dice Chevron, le pide Chevron a la Corte de Arbitraje de La Haya que la República, esto es que el Estado ecuatoriano, que el gobierno ecuatoriano, le informe a las Cortes ecuatorianas, escuchen esto, es decir, las Cortes Arbitrales de La Haya le pide al gobierno ecuatoriano que intervenga en el sistema judicial dándole una orden, lo cual es constitucionalmente prohibido y simple y sencillamente inaceptable. Por ningún país soberano del mundo puede ser aceptado el hecho de que 3 jueces de una corte de arbitraje pretendan imponerle a un Estado que el Ejecutivo le imponga al judicial una orden impuesta por jueces arbitrales. Pero en todo caso, Chevron le pide que la Corte informe que Texpex, sus filiales, la compañía madre, habían sido liberadas de cualquier impacto ambiental y que Ecuador y Petroecuador son responsables por cualquier trabajo de remediación que falte en ese momento o que falte en el futuro. Pero resulta que ¿por qué alega Chevron esto? Porque Chevron alega que Ecuador firmó como Estado el acuerdo de liberación con Texaco en el año 1995. Efectivamente, es un acuerdo que el Estado ecuatoriano y Petroecuador firman con Chevron, a quien yo personalmente considero que debe ser investigado un poco más a fondo y saber cuáles son las causas por que se firmó ese convenio de liberación, sin embargo, de tener los problemas de contaminación tan obvios en el oriente ecuatoriano. Pero en todo caso, la firma de este convenio de liberación no liberaba a terceros de repetir contra Chevron, contra sus filiales o contra quienes ellos desearan demandar por el hecho de contaminación y de daño ambiental. Y así es como se genera el caso Aguinda y el caso Lago Agrio. Es un grupo de ciudadanos privados que entablan la demanda, no es el Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano no puede demandar a Chevron basado justamente en estos convenios anteriormente firmados. Lo que el Estado ecuatoriano tiene es la obligación de defenderse, de demostrar sus argumentos, que sus argumentos son ciertos, para que Chevron no pueda salirse con la suya. Entonces, por eso es importante hacer patria conociendo, entendiendo e informándose de cómo son verdaderamente las cosas, ¿no? Entonces tenemos el segundo punto solicitado por Chevron es una declaración que de acuerdo al acuerdo de liquidación que tanto estamos hablando de 1995 y de la liberación final de 1998 entre la República, Petroecuador y Texaco, que Chevron no tiene responsabilidad por el impacto ambiental y que Ecuador o Petroecuador son exclusivamente responsables por cualquier sentencia que se pueda emitir. Estos son los 2 puntos que Chevron está pidiendo. Pasemos al siguiente. Chevron basa sus reclamos en 2 teorías. La primera teoría, dice, Chevron argumenta que en el acuerdo de liquidación de 1995, la República y Petroecuador lo liberaron de cualquier responsabilidad que se levante de las operaciones de Texaco. Ese es el argumento clave de Chevron. Ellos no tienen responsabilidad porque la República del Ecuador los liberó en 1995 y 1998. ¿Cuál es el alegato de Ecuador? La historia de las negociaciones, inclusive queda determinado en el fallo del juez Zambrano en su veredicto del 2011, indica que solo los reclamos de la República, es decir, del Estado ecuatoriano, fueron eliminados. Por eso les decía que el Estado ecuatoriano no puede demandar a Chevron por estos 25 años de abuso
al medio ambiente ecuatoriano. El Estado no puede demandar, perdió sus derechos, renunció a sus derechos de demandar al firmar esos tratados de liquidación. Pero sin embargo, no los reclamos de terceros actores, como es el caso de los demandantes del Lago Agrio. Es decir, cualquier ciudadano ecuatoriano que se sienta o que haya sido perjudicado por los temas ambientales, por el abuso ambiental cometido por cualquier empresa en la Amazonía ecuatoriana, tienen el derecho de repetir, de demandar a Chevron. Siguiente, por favor. Segundo, Chevron también argumenta que Ecuador ha fallado en proporcionar un adecuado debido proceso, que los procedimientos en la litigación del Lago Agrio han sido injustos y que la República ha coludido con los demandantes y que el fallo fue procurado por fraude. Este segundo punto de aquí, diría yo que es un poco el punto más controversial y es el tema que más molestias ha causado en el ámbito no solamente político, sino de relaciones bilaterales y relaciones internacionales. Chevron ha utilizado, como decía el embajador, absolutamente todo su potencial económico, su potencial de cabildeo, para tratar de desconceptualizar no solamente al gobierno de Ecuador, sino a la República de Ecuador como Estado. Es decir, ha utilizado sus recursos a través de abogados, de lobistas, de periodistas, de empresas de relaciones públicas, simple y sencillamente para tergiversar el mensaje ecuatoriano, para tergiversar la demanda del Lago Agrio y para tergiversar las actuaciones del gobierno ecuatoriano en este proceso de defensa de los ciudadanos ecuatorianos. Chevron cita para alegar esto de aquí, primeramente el reporte Cabrera. No sé si ustedes conozcan algo sobre el reporte Cabrera. El reporte Cabrera fue un reporte que fue contratado por una de las partes, las leyes ecuatorianas. Si ustedes alguna vez han litigado en Ecuador, pues en el caso de que se necesite de un peritaje, se requería pues que quien pide el peritaje sea el que económicamente pague el peritaje, una cosa que se ha descubierto pues con el tiempo que es ineficiente y que debe cambiar y está en proceso de que eso cambie. Entonces el reporte de Cabrera, que es un técnico, un especialista, realmente fue contratado por los litigantes, fue pagado por los litigantes del Lago Agrio y se determinó, el juez logra determinar que en el proceso de la emisión de este reporte habían cosas que incomodaban al juicio como tal y a él como juez y decide no considerarlo. Lo elimina como parte de las pruebas que él considera para la emisión de su veredicto. Pero sin embargo, Chevron alega que de este reporte salen muchos de los números y de los valores con que finalmente el juez Zambrano falló. Entonces, por eso, la intención de Chevron de involucrar este reporte con el fallo del juez Zambrano. Pero, sin embargo, el juez Zambrano no incluye este reporte dentro de los documentos que él estima para la emisión de su fallo. Segundo, supuesta solicitud de sobornos para encontrar a Chevron culpable del caso antes del cierre de evidencia. Las filmaciones de Borja citadas por Chevron no muestran ninguna evidencia. El juez Chen, aquí en los Estados Unidos, determina, luego de un proceso también seguido aquí, determina que no había ningún indicio del juez tomando un soborno. Además dice, no vi nada en las dos transcripciones que me fueron entregadas que sugiera absolutamente nada cercano a eso. El juez afirma que repetidamente rechazó dar respuestas a las insistencias de Borja y su socio. Borja es un asalariado de Chevron en Ecuador que Chevron contrató para que persiga a los jueces filmándolos, tratándolos de coimar o tratándolos de decir cosas para que luego puedan ser utilizadas en contra de los jueces y en contra del sistema judicial ecuatoriano. Este señor Borja en la actualidad vive en los Estados Unidos, tiene un honorario extraordinario, él y su esposa trabajan para Chevron, si no me equivoco viven en la ciudad de Houston, y Chevron les paga a ellos por sus servicios. Vamos al siguiente caso.
Chevron también alega que existieron comunicaciones inapropiadas entre los demandantes del Lago Agrio y la Corte. Bueno, también es algo que es un poco difícil de negar. También tradicionalmente en Ecuador pues habían muchos casos en que los jueces en esas épocas, antes de que se inician los procesos de cambio, recibían a los actores de los juicios y conversaban con los actores, ya sean con los demandantes o con los demandados. Pero resulta que si efectivamente eso pasó con el grupo de los demandantes del Lago Agrio, también pasaba con Chevron. Entonces Chevron no puede alegar algo en contra de los demandantes que ellos también hacían. Entonces dice, los demandantes han producido suficiente evidencia de contactos similares realizados por Chevron. Todos esos contactos parecen haber precedido al cambio de la legislación en lo concerniente al contacto entre las partes. Efectivamente, parecería ser que todos estos contactos que existían entre tanto los actores del Lago Agrio como de Chevron con los respectivos jueces, yo les comenté que existieron 7 jueces en el caso. Durante los cerca de 7, 8 años del caso, estuvieron 7 jueces, fueron quienes lideraron. El otro tema es alegaciones de que los demandantes del Lago Agrio escribieron el veredicto del juez Zambrano. Ustedes habrán oído mucho aquí en la prensa hablar del ghostwriting. El ghostwriting pues significa que alguien escribió por el juez Zambrano el veredicto y el veredicto solamente fue firmado por el juez para ser presentado. Entonces Chevron alega de que alguien escribió realmente ese fallo, y esta parte de su denuncia ha sido una parte muy importante de las denuncias contra Dosinger y algunos demandantes ecuatorianos en un caso aquí de las Cortes de Nueva York que es conocido como el caso Rico, que muchos de ustedes deben haber leído en la prensa. Uno de los puntos más importantes del alegato es que de ellos es que el juez Zambrano no escribió su fallo, sino que fue escrito por los demandantes del Lago Agrio. Muchas declaraciones de Chevron en estos son realmente exageradas, como por decir el lenguaje utilizado que proviene de las decisiones precedentes de la Corte Suprema de Ecuador. El juez Zambrano utiliza cierto lenguaje y ciertas citaciones que fueron utilizados en otros fallos y en otros veredictos por la Corte Suprema de Justicia de Ecuador y que Zambrano incluye en su veredicto. Entonces dicen que Zambrano no pudo haber incluido en su veredicto porque Zambrano no habla francés y no habla inglés, y los casos que se incluyen aquí son referencias a temas de jurisprudencia tanto en Francia como en Australia, si no me equivoco, y en otros países. En febrero del 2011, Chevron ingresó una queja contra 56 demandantes, incluyendo Dosinger, el Frente de Defensa Masónico y demandantes individuales del Lago Agrio. La demanda incluye acusaciones bajo la ley RICO, que significa Racketeering, Influence and Corrupt Organization, y que busca que se reconozca que el fallo no puede ser ejecutado. El fallo de las Cortes de Ecuador no puede ser ejecutado ni en los Estados Unidos ni en ningún lugar del mundo. Los demandantes del Lago Agrio ya han interpuesto juicios en Canadá y en Brasil tratando de cobrar los 9.500 millones de dólares que las Cortes ecuatorianas han fallado a favor de los demandantes. Entonces, la intención de Chevron es que con este fallo, que generaría dentro de las leyes internacionales un fallo realmente escandaloso, en el sentido de que una corte federal de los Estados Unidos pueda inmiscuirse en la soberanía jurídica de otros países. La República no es un acusado, ni consta dentro de los denominados por Chevron, dentro de estos 300 y pico de personas que ha citado, ni dentro de los actores co-conspiradores, como llama Chevron, entre los que están, como decía el embajador, el director de la película Crude,
y un sinnúmero de personas adicionales, de organizaciones no gubernamentales, de periodistas, de ambientalistas, de blogueros, de periodistas, etcétera, que fueron y han sido citados simple y sencillamente porque en algún momento escribieron o dijeron algo contra Chevron. Pero la denuncia incluye alegatos en contra de la República del Ecuador, como tomar ventaja de un débil y creciente sistema judicial corrupto y coludir para crear cargos de fraude contra los abogados de Chevron. Es decir, Chevron ha utilizado el Estado ecuatoriano, ha desconceptualizado al Estado ecuatoriano dentro de las cortes estadounidenses sin que Ecuador pueda ser parte de dichos juicios y no se pueda defender. Entonces, esa es una de las tácticas, de las estrategias que tiene Chevron, declarándose abiertamente enemigo del Estado ecuatoriano. El lunes 16 de octubre, es decir, el próximo lunes, la República del Ecuador presentará la contrarréplica, o lo que es el 16 de diciembre, el próximo lunes, efectivamente, el 16 de diciembre, el próximo lunes, contrará la contrarréplica, lo que se llama en inglés el rejoinder, ante la Corte de La Haya. Básicamente, la contrarréplica tiene 6 puntos muy importantes. Va a hablar sobre las acciones incorrectas de Chevron, que más o menos hemos hablado aquí un poquito de eso. Va a profundizar mucho en ese tema. Pruebas sobre la polución que se alega contra Chevron, que pruebas, pues, como ustedes conocen, es lo que más existe contra temas de polución en el Oriente. Los engaños de Chevron a la Corte del Lago Agrio, porque solamente se han podido ventilar las cosas que Chevron ha querido que se ventilen, que han sido errores del grupo o de la defensa de los litigantes del Lago Agrio. Es decir, de Dossinger y de los abogados de los litigantes del Lago Agrio, ¿no? Va a profundizar sobre el tema del ghostwriting, el tema del escritor anónimo. Lamentablemente no puedo hacer revelaciones del caso hasta la próxima semana, pero en todo caso es importante que ustedes estén preparados y seguramente en la página web de la Procuraduría General del Estado se haga la publicación de los alegatos que se van a hacer en la Corte de La Haya ya el día lunes o el día martes. La Embajada de Ecuador en Washington nos vamos a encargar el día martes de tratar de hacer esto público. Quinto, sobre el reporte Cabrera, que también, como les comenté, el reporte Cabrera no es un reporte que el juez Zambrano utilizó para tomar una decisión, pero sin embargo Chevron ha profundizado en el tema de que el reporte, sin embargo que no fue utilizado, oficialmente sí ha dejado sus huellas en el fallo del juez Zambrano. Y sexto, el tema de la independencia judicial, que es en uno de los temas donde Ecuador ha avanzado en los últimos años más que seguramente cualquier país en el mundo, en la reestructuración de su sistema judicial, en la independencia de su sistema judicial, en el reforzamiento, digamos, de los jueces, de las carreras judiciales y todos los temas que corresponden al Poder Judicial como tal. En enero 20 al 31 del 2014 ya vienen las audiencias parciales, que son la revisión ya de los hechos. Es decir, estas contrarréplicas son presentadas por escrito. En cambio, en enero 20 al 31 ya son hearings, ya son orales. Esto será en La Haya. Y finalmente se espera que para abril 14 y para abril 20 hayan nuevamente sesiones para que ya lidiar definitivamente con las cuestiones de derecho que implica la resolución de la Corte Nacional de Justicia, que ese es otro tema que ha sido bastante controversial y muy poco entendido por la prensa estadounidense. La prensa estadounidense ha fallado en el sentido de entender que el sistema judicial ecuatoriano no tiene los mismos procedimientos que el sistema judicial norteamericano. Entonces, la Corte Nacional de Justicia no revisa lo que aquí se llama discovery, sino simple y sencillamente revisa con que el proceso, con que los fallos haya cumplido con las leyes y con las regulaciones citadas para las emisiones de los fallos. Entonces, la Corte Nacional de Justicia por eso determina que los 9.500 millones de daños punitivos no constan en ninguna de las leyes ecuatorianas, por lo tanto tuvieron que ser suprimidas.